Capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Cuando usted lo tenga puede decir amén, y de esa manera vamos a dar lectura a la palabra del Señor. A la carta o epístola a los Colosenses, su capítulo 2, verso 13 y el verso 14, dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Una vez más, perdonándoos todos los pecados. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta preciosa hora, porque tú nos has ayudado, Señor, a leer tu palabra. Pero te ruego que tú nos ayudes a que nosotros podamos, Señor, no solamente leer esta palabra, sino que también a aplicarla a nuestras vidas y creer esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Te puedes sentar, por favor. Y después de haber leído este versículo 13, hay algo más que dice el versículo 14. Ahí sentadito, si usted se da cuenta, el verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hoy quiero hablar un poco sobre este tema. Jesús pagó nuestras deudas. Repite conmigo: Jesús pagó nuestras deudas. Por lo tanto, repítelo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Señor. Viviré bendecido, prosperado y en victoria, porque lo mejor de mi vida está por venir. Amén. Fuertes esos aplausos al Señor. La mayor deuda de las personas, la mayor deuda del ser humano, de naciones, se trata, hermanos, de deudas financieros o deudas financieras. Pero cuando yo hablo esta mañana de Jesús pagó nuestras deudas, no se está refiriendo sobre una deuda financiera, aunque también es parte de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y entonces, hoy en día hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero que están metidas en muchas deudas espirituales. Posiblemente es una persona que da prestado, posiblemente es una persona que hace financiamientos porque tiene recursos económicos, pero más sin embargo su vida espiritual es un caos. ¿Por qué razón? Porque no tiene a Cristo en su vida. Por eso hoy Dios, en su amor y en su misericordia, envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que el ser humano, o para que la humanidad, no permaneciera en la deuda espiritual. ¿Cuál es esa deuda espiritual? Porque el ser humano, el hombre, estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero todo esto terminó cuando Cristo vino, cuando Dios envió a Jesús, su Hijo, a salvar al mundo. De manera que hoy es importante que cada uno de nosotros podamos aceptar a Cristo en nuestros corazones. La deuda espiritual no se paga con recursos materiales. La deuda espiritual no se puede cubrir, hermano amado, teniendo alguna religión o siguiendo ciertas creencias. Hermano amado, no se puede pagar esa deuda con estas cosas. La deuda espiritual solamente será cancelada cuando nosotros recibamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Como yo les decía anteriormente, hay personas que tal vez tienen una
buena posición en la sociedad, tienen sus recursos económicos, tienen finanzas, tienen buenas finanzas, pero al mismo tiempo sienten un vacío en su corazón, porque la felicidad, hermano, de la persona no depende de las finanzas, no depende del sistema del mundo, no depende de qué tantas cosas materiales pueda tener la persona. La verdadera libertad, hermano, viene del Señor. Y cuando la persona es libre de la deuda espiritual, es cuando llega a conocer la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si me dan un poquito más de monitores, por favor. Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, hoy necesitamos conocer al Señor y entregarle a Él nuestros corazones. Quiero tratar algunos puntos con ustedes esta mañana, unos pensamientos donde podemos entender cómo Dios pagó nuestra deuda. En Romanos capítulo 3 verso 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice ahí en Romanos capítulo 3 verso 23. Ahora ahí mismo en Romanos capítulo 6 verso 23 también dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el pensamiento número uno es que teníamos una deuda impagable. Nadie podía pagar sus deudas, porque cuando el pueblo de Israel cometía pecado, decía, cada año el sumo sacerdote tenía que ir a ofrecer sacrificio al templo, entrar al lugar santísimo para pedir perdón por el pueblo. Y dependía de cómo vivía el sumo sacerdote, si vivía bien, si estaba limpio y sin pecado, sin mancha. Y al entrar en el lugar santísimo, entonces le ponían una campanita para escuchar que estaba vivo el sumo sacerdote. Entonces cuando escuchaban que seguía sonando la campanita que llevaba el sumo sacerdote, el pueblo dice que comenzaba a celebrar, a dar gracias a Dios, porque el sacrificio había sido acepto delante del Señor, había sido aceptado delante del Señor. Y cuando salía el sumo sacerdote, hacían gran fiesta en el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel hacía una gran fiesta. Pero cuando el sumo sacerdote entraba, y si no andaba bien en su vida, moría en el lugar santísimo, de manera que solamente lo sacaban, lo jalaban, porque le tenían que amarrar alguna cuerda. Pero vino Cristo y murió en la cruz del Calvario por nosotros, y Él pagó nuestras deudas. Por eso Jesús, mis hermanos, Jesús es nuestro Señor el día de hoy. El pecado del ser humano genera una deuda espiritual en su vida. Por eso les decía, nuestra deuda era impagable. Porque cuando la persona comienza a desviarse de los caminos del Señor, de manera que se genera una deuda espiritual en su vida. Entre más se mete o se desvía de los caminos del Señor, hermanos, más deuda espiritual comienza a generar. Y aunque tenga recursos económicos, aunque tenga los números en verde ahí en el banco, cuando entra a revisar las cuentas de la empresa, la cuenta de la empresa en el banco está hasta arriba,
todo en color verde, sus cuentas personales de cheque también números ahí altos, en su cuenta de ahorro también son buenos números, pero al mismo tiempo dice: pero ¿qué me falta si lo tengo todo? Pero me siento vacío. Amén. La persona siente que hace falta algo en su vida y no se da cuenta que tal vez no necesariamente esté yendo a tantos lugares a cometer pecados, sino que por cuanto se ha alejado del Señor, por cuanto la persona no quiere buscar del Señor, entonces comienza a generarse un vacío en su corazón que se convierte en una deuda espiritual, porque la persona no quiere buscar del Señor. De manera que cuando se genera una deuda espiritual, escuche muy bien lo que voy a decir. Cuando se genera una deuda espiritual en el corazón de la persona, no tiene paz. Llegan los problemas por aquí, problemas por allá. Llegan tantas dificultades a su vida, porque eso es lo que causa la deuda espiritual. Siente que alguien lo persigue y nadie lo persigue. ¿Por qué? Porque se ha generado una deuda espiritual en su vida. Y está esperando a cada rato que le lleguen a tocar la puerta para cobrarle. Hermano amado, en Cristo Jesús no sucede así. Cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros vivimos contentos, alegres, gozosos, y la persona ahí está cocinando, la mujer, la hermana ahí está cocinando en la cocina, no importa lo que esté cocinando, siempre ahí cantando: hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Y siempre hay un gozo en su corazón. Amén. Porque hay libertad. Pero la persona que no tiene a Dios en su corazón siente como que alguien lo persigue, no está en paz. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron, dice ahí en Romanos capítulo 3 verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, ¿qué debemos de hacer? Necesitamos a Cristo, hermanos. Nuestra deuda era impagable, pero el pecado viene a generar deuda eterna en la vida de la persona. También nadie podía pagar esa deuda. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la persona tiene una deuda espiritual? La persona, cuando está separada de la gloria de Dios, vive, hermano, bajo condenación, se siente culpable. Por eso no hay paz en su vida, no hay paz en su corazón. No puede dormir en la noche. Una persona que tal vez tiene una gran deuda encima y no tiene cómo pagar esa deuda, no puede dormir ya. Y ahora, ¿cómo voy a pagar esa deuda? ¿Cómo voy a pagar si no tengo? Eso es lo que pasa cuando una persona tiene deudas a algún banco, o tiene que pagar la letra del carro. Y si no tiene, por lo menos si tiene su carro ahí, o su casa, o lo que sea, pero lo está pagando lo que tiene. Entonces Dios provee. Pero cuando la persona tiene una deuda, pero no tiene en dónde invirtió, entonces, y le siguen cobrando, pero no tiene dónde traer, entonces no hay paz en su corazón. Ahora, imagínense cuando nosotros tenemos, o cuando la persona está lejos de Cristo, no vive en paz. Por eso hoy necesitamos acercarnos a Dios. No se puede cancelar la deuda eterna con recursos temporales. No podemos vivir en paz teniendo recursos temporales,
Porque hoy la cuenta del banco puede estar arriba, pero el día de mañana puede estar en cero, puede estar negativo, los números pueden estar en rojos. Hermano amado, la deuda espiritual, mis amados hermanos, se paga cuando nosotros reconocemos en qué condición nos encontramos, y cuando decimos: no ando bien en mis caminos, voy a buscar a Jesús para que pueda venir a poner orden y pueda vivir en paz. Cuando tú le das espacio, o cuando el hombre le da espacio, cuando la persona le da espacio a Jesús, entra, lleva paz, tranquilidad, la deuda se cancela y la persona ya no vive, sino que Cristo vive en él o en ella. Amén. Por eso necesitamos hoy reconocer nuestra condición y comenzar a depender de Cristo. Y lo bueno es que en esta enseñanza, el pensamiento número 2 es que Jesús asumió nuestra deuda en la cruz del Calvario. Cuando Él asume nuestras deudas, yo creo que si alguien aquí, fíjate que yo debo 177,000,89 centavos, ¿podrías por favor pagar por mí todo eso? ¿Alguien de ustedes aceptaría eso? Yo digo, ni loco. Amén. Ni loco. Pues si tú te comiste ese dinero, ¿para qué me voy a encargar yo de pagar lo que debes? Amén. De verdad, si alguien, fíjate, pastor, que yo debo $500,000 allá en el banco, haceme un gran favor. Mi papá decía: haceme una gran campaña, paga esa deuda por mí, por favor, como amigos, como camaradas, dirían, ¿verdad? Y yo diría, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Está bien o no está bien? Él se metió en la deuda, que él pague su deuda. Pero ¿sabes una cosa? Cristo, sin que nosotros fuéramos a Él dijo: ¿quieres que te pague tu deuda? Y así nos dice hoy: ¿quieres que te pague tu deuda? Nosotros simplemente tenemos que aceptarlo a Él. Es todo lo que necesitamos hacer para que nuestras deudas espirituales sean canceladas. Por eso Jesús asumió nuestra deuda en la cruz. En Isaías capítulo 53 verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Si entendemos esa parte? Y luego sigue diciendo: y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Dios, hermanos, envió a su Hijo para que su Hijo cargara todos nuestros pecados y nosotros hoy estar libres en Él, libres de todo pecado. Él asumió nuestra deuda. Aquel que no conoció pecado, dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Es lo que yo les decía. Él no es quien pecó, mas sin embargo Él murió por nuestros pecados. Él no es quien sacó la deuda, pero más sin embargo Él pagó nuestras deudas. Es tan bueno nuestro Señor, hermanos. Es tan misericordioso nuestro Dios, que
a pesar que nosotros no merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros, pero más sin embargo Dios mostró su amor cuando envía a Jesús su Hijo. Dice ahí en Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. De manera que hoy tenemos que entender que Cristo tomó nuestro lugar. Repite conmigo, levanta tu mano derecha. Cristo tomó mi lugar. Diga. Él cargó lo que nos correspondía. Jesús en la cruz, hermanos, hay algo que sucedió ahí. Cuando Cristo cargó todo lo que nosotros teníamos que cargar, hubo un intercambio. Amén. Hubo ahí en la cruz del Calvario, hubo un intercambio. Es decir, vamos a poner un ejemplo aquí. Tráigame su Biblia. Cuando Cristo sube a la cruz del Calvario, ¿qué dice ahí? Entonces Él, hermanos, Él cargó. Mejor tráigame ese canasto. Ok, Él traía eso, así estábamos. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Él decide ir a la cruz del Calvario, hubo un intercambio. Lo que Jesús tenía, vida eterna, amén. Vida eterna, vida en abundancia. Y nosotros teníamos muerte, había condenación. Entonces hubo un intercambio. Jesús dio la vida y Él se llevó esto. Él se quedó. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Hubo un intercambio divino. Y ese intercambio, en ese intercambio divino, hermanos, nuestros pecados se convirtió en justicia. En ese intercambio divino, hermano amado, en la cruz del Calvario, nuestra culpa se convirtió en perdón. En ese intercambio, nuestra muerte se convirtió en vida eterna, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, dándonos a nosotros vida eterna y vida en abundancia. Por eso hoy nosotros necesitamos entender que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, porque solamente Él nos ayuda para que nuestras deudas se cancelen totalmente. Yo no sé cuál es tu condición el día de hoy. Jesús no te ayudó a pagar. Jesús no nos ayudó a pagar nuestras deudas. Jesús no ayuda a nadie a pagar sus deudas, porque yo te voy a ayudar. Una ayuda significa debes 100,000, yo puedo colaborar contigo $50, en algo te puede servir. Jesús no es así, no fue así. Jesús no nos ayudó a pagar, Él lo pagó todo. Sin que nosotros hiciéramos algo, Él lo pagó todo. Por eso debemos de estar agradecidos con Él en este tiempo. Ahora, lo tercero que quiero compartir contigo, la deuda, entonces fue, hermano, fue totalmente cancelada y no refinanciada. Repite conmigo: mi deuda fue cancelada y no refinanciada.
Porque el refinanciamiento trae cierta ayuda, cierto alivio a la persona, porque si lo que estaba pagando era alto, en el refinanciamiento le ayudan para que los intereses de la deuda bajen un poco. Entonces la persona respira un poco. Tal vez antes pagaba 2.500, pero encontró a alguien que le refinanciara, le ayudó para que los intereses bajaran. Entonces, en vez de pagar 2.500, paga 1.800. Entonces, un respiro para la persona, porque comienza a ahorrarse unos sus $800. Cristo no hizo eso por nosotros. Él, mis amados hermanos, no ha refinanciado nuestra deuda. Él canceló nuestra deuda totalmente. Y ahora somos libres. Libres para danzar, libres para buscar del Señor. Ya no te culpes por lo que pasó. A veces hay personas que están todavía atadas en la deuda espiritual por todo lo que pasó, todo lo que quedó en el pasado. Se acuerdan todavía de lo que le hicieron, se acuerda todavía de lo que hizo, se siente culpable todavía de todas las cosas malas que pasó. Si Cristo ya nos perdonó, entonces ¿por qué te sientes culpable? Necesitamos hoy en día sentirnos libres, bendecidos, prosperados y en victoria también, porque Cristo ya pagó nuestras deudas, no refinanció tus deudas. Hermano, cuando ahí en Juan capítulo 19 verso 30, ahí hay un versículo, pero la idea principal de ese versículo es: consumado es. Busque ahí conmigo Juan capítulo 19 verso 30. Juan capítulo 19 verso 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Antes de fallecer, antes de morir, Él dijo: consumado es. Significa pagado, hermano, por completo, cancelado, que se pagó completamente, no quedó debiendo un centavo, todo se canceló. Por eso hoy, mis amados, cuando tú estás pagando algo y tienes acceso a la cuenta, y cuando tú pagas, este mes voy a pagar tanto, y después al siguiente día o 48 horas después entras a ver, la deuda comienza a bajar, y a más abajo dice balance. Ahí dice balance. Entonces todavía se debe. Entre más pasan los meses, pues la deuda comienza a bajar y a bajar y a bajar, pero siempre aparece balance, balance, balance. Y el balance va a aparecer 0.000 hasta que se termine de pagar la deuda. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y dice: consumado es, pagó totalmente nuestra deuda. Ahora tú ya no debes nada. Somos libres de toda deuda espiritual. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos capítulo 8 verso 1. Eso significa que no quedó un balance, no quedó un saldo. Cuando Cristo muere, no quedó ahí, todavía quedó un saldo de 1.00. No, ahí cuando Cristo muere y dice consumado es, y entonces en el saldo apareció saldo
0.00, totalmente pagado, no hay deuda, no debes nada, eres libre, puedes hacer lo que tú quieras porque eres libre. Amén. Y hay libertad, ¿por qué? Porque llegó Jesús a pagar nuestras deudas. Ahora bien, la cruz no ofrece pagos parciales. Como yo les decía, el Señor no dijo: aquí hay un pago parcial y cuando pueda, entonces mi hijo va a quedar libre de esto. No. Cuando Dios te hace libre totalmente. Tu libertad no es así, hermano, y que diga: hoy voy a quitar esto de mi hijo, él va a quedar libre de esto, y poco a poco, hasta que yo pueda pagar toda su deuda, entonces va a ser libre. No. En la cruz no aplica eso de los pagos parciales. El pago es completo, es 100% pagado. Por eso necesitamos hoy tener a Cristo en nuestros corazones. Necesitamos tener a Cristo en todo tiempo en nuestras vidas, porque Él nos ofrece libertad total. Ahora, si Cristo pagó nuestras deudas, hoy nosotros necesitamos vivir libres y agradecidos. Ese es el pensamiento número 4 que quiero compartir contigo. Si Cristo pagó nuestras deudas, debemos de vivir libres y agradecidos. Porque antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y ahora tenemos vida. Antes íbamos rumbo a la muerte, rumbo a la perdición, pero cuando encontramos a Cristo y pagó nuestras deudas, entonces vivimos en libertad. Por lo tanto, debemos de vivir agradecidos con el Señor. Debemos de tener una vida, hermanos, en libertad. Ahora, ya no te ates con todo lo que ha pasado. Como les decía en la introducción, las personas a veces no avanzan porque todavía se sienten culpables de algún error, de alguna falta que cometieron en el pasado. Tienes que ser libre de todo eso. Cristo ya pagó tus deudas. Ya no debes nada hoy. Él llevó todas nuestras deudas en la cruz del Calvario. Por eso primero dice ahí en San Juan capítulo 8 del verso 32 en adelante. Primero yo creo que ahí, pero hay otro versículo que dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando dice verdaderamente libres, es verdaderamente libres. Libres de todo. Libres de pecado. Ahí está en la pantalla. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de toda deuda espiritual. Si tú quieres caminar este año 2026 en libertad, debes de comenzar, o debemos todos de comenzar a obedecer la palabra del Señor, porque solamente Él ha podido pagar nuestras deudas, no por lo que nosotros tenemos, no por lo que sabemos, no porque tú tengas tu propio negocio, tu propia empresa. No es por eso, es porque Él trajo libertad sobre tu vida. La cruz es el lugar donde nosotros, hermanos, podemos ver que la deuda fue cancelada. La deuda fue clavada en la cruz del Calvario, y en la cruz nosotros tenemos libertad hoy. Él se ofreció voluntariamente a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso hoy necesitamos caminar urgentemente en su presencia. Ahora, cuando la persona se encuentra en una deuda espiritual porque no quiere acercarse a Dios, también todo eso trae muchas
muchas consecuencias que la persona comienza a sufrir en su vida diaria. Vienen enfermedades, problemas sin resolver. Aparte es cuando viene una prueba, pero cuando la persona tiene una vida desordenada, hermanos, viene enfermedad, se enferma, va al doctor y el doctor le dice: no tienes nada, estás sano. No, pero yo siento un dolor en mi cuerpo, es que me pasa esto, pero el doctor te dice: no tienes nada. ¿No crees que es mejor buscar del Señor? Para que entonces el Señor traiga sanidad, traiga libertad sobre tu cuerpo. ¿Sabes por qué es importante para Dios tu cuerpo? Porque es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu, es que el precioso Espíritu Santo quiere vivir en cada uno de nosotros, porque Él nos quiere usar, Él nos quiere sanar, Él nos quiere levantar, Él nos quiere restaurar. Pero necesitamos decirle: heme aquí, envíame a mí, haz de mí lo que tú quieras, entra en mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. Señor, estoy aquí para servirte. Y cuando la persona dice eso, el Espíritu Santo va a entrar en ti. El Espíritu Santo va a entrar en tu corazón. Si el 2025 tal vez pasaste tantas cosas y no te sentiste libre, te sentiste perseguido por donde quiera, incluso estando tal vez no podías dormir, yo creo que ya es tiempo de buscar algo nuevo, algo mejor. Y lo mejor que podemos nosotros hacer es buscar a Cristo, seguir a Cristo, decidir seguir a Cristo. Como dice un coro: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, y no vuelvo atrás. Venga lo que venga, vengan problemas, nadie me va a hacer retroceder, porque con Cristo lo tenemos todo, solamente con Él. Pero es importante que nosotros decidamos seguir a Cristo, porque Él pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. ¿Me ayudan los músicos aquí, por favor? Y estamos en los 21 días de oración. En este tiempo estamos en 21 días de oración. La deuda que nosotros necesitamos cancelar, o que sea cancelada, más que tu deuda que tal vez alguien sacó algo financiado en el banco, la palabra de Dios dice: Dios pues suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No estamos hablando tanto de las deudas que tú tienes tal vez en el banco, pero a veces la persona tiene deudas porque no sabe administrar lo que el Señor le ha dado. Todo eso trae desorden a la vida de la persona. Pero creo que hoy es tiempo de nosotros, en primer lugar, para poner en orden las cosas, necesitamos primero buscar del Señor. Lo que dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cancelación de deudas es el tema número 11 que tenemos en nuestro manual de oración. Ahora, porque Dios desea libertad para su pueblo. Los puntos que tenemos en el bosquejo de nuestro tema número 11, cancelación de deudas, es: Dios es proveedor, porque Dios nos provee, Dios suple tus necesidades. Número 2, la sabiduría trae libertad. Sé sabio en lo que el Señor te ha dado. Sé administrar, que tú sepas administrar tu vida, tu tiempo, tus finanzas, para buscar del Señor, tiempo de buscar de Dios, de leer su palabra.
porque todo eso trae libertad sobre la vida de la persona. Dios, o número 3, Dios rompe yugos financieros. Tenemos que comenzar a cumplir con los principios de la palabra del Señor. Si usted estudia Malaquías capítulo 3 verso 10, que habla de los diezmos, que nosotros ofrezcamos nuestros diezmos al Señor, eso es, hermanos, comenzar a romper con yugos financieros. Alguien puede decir: es que a mí no me alcanza, es que no me alcanza. Yo te animo para que busques del Señor y comenzar a buscar y cumplir con la palabra de Dios. De esa manera se rompe con los yugos financieros, y debemos de pedirle al Señor por libertad financiera. Más, hermanos, pero primero que seamos libres de la deuda espiritual. Alguien puede decir: es que yo no puedo vivir en este país no se puede vivir sin crédito. Ahora el cielo, o Dios, es el dueño del oro y de la plata. Amén. Yo estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Si este año 2026 comenzamos a seguir los principios de la palabra del Señor, no importa cómo pinta la situación en este país, porque el apóstol Pablo dijo que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que está en los cielos. Es decir, que nosotros pertenecemos al reino del cielo. ¿Por qué no te pones de pie? Por eso hoy nosotros no dependemos del sistema del mundo, porque el sistema del mundo trae temor, miedo en el corazón de la persona. Cuando dan las noticias, los pronósticos: en este año esto va a pasar con las finanzas, con la economía en este país. Pero la palabra del Señor a mí me enseña el lenguaje del reino. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Profetizo que no te hará falta nada en este año 2026. Dios va a proveer sobre ti todos los recursos, todo. Dios va a traer salud. No vas a visitar al doctor, y tú vas a ser muy bendecido y próspero, pero tienes que creer en el Señor. Ahí donde estás, vamos a comenzar nuestra oración en esta preciosa hora. Amantísimo Padre, gracias. Dile al Señor: gracias, gracias, porque tú pagaste mi deuda en la cruz del Calvario. Gracias porque tú me has hecho libre de toda deuda espiritual. Comienza a levantar tu oración. Comienza a adorarle al Señor. Levantemos una adoración, por favor. Levantemos una adoración al Señor en agradecimiento, porque Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros, y Él suelta todas las bendiciones sobre tu vida. Todo lo que tú le pidas, el Señor te lo va a dar, porque ahora somos libres, somos libres de toda deuda espiritual, y el Señor, nuestro Padre Celestial, está con nosotros, y todo lo que tú le pidas sucederá. Todo lo que le pidas al Señor va a venir a tus manos, pero tienes que creer, tienes que ser agradecido, tienes que buscar su presencia, tienes que acercarte a Él. Gracias Señor. Gracias Padre, gracias. Todo aquel que tal vez ha sentido que no hay una libertad sobre su vida, puedes pasar aquí. Quiero orar por ti. Todos aquellos que quieren ser libres de yugo financiero, ¿quieres que ore por ti? Alguien que tal vez ha batallado con alguna enfermedad, alguna situación, en el nombre de Jesús, solo pídele al Señor esta mañana: aquí estoy, Señor. Si tú ya pagaste todas mis deudas, entonces, Señor, gracias porque soy libre. Ahora lo creo, dile al Señor. Padre, gracias. Padre, inunda tu pueblo
enemigo te ha robado, todo lo que el enemigo te ha robado, en el nombre de Jesús, reprendemos al devorador, reprendemos al enemigo que te ha robado, Padre, en el nombre de Jesús. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. En el nombre de Jesús, a ti sea toda honra, Padre. Gracias porque tú nos has hecho libres. Ya no hay enfermedad, no hay deuda, porque el cielo se abre sobre su pueblo, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tus proyectos, sobre tus planes. Dios hace resplandecer su rostro sobre ti. Gloria, gloria sea tu nombre, Padre. Bendito es tu nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Oro, Señor, en esta hora, por una salud espiritual de tus hijos, por su salud, Señor, espiritual, porque toda deuda fue cancelada en la cruz del Calvario. Toda deuda ha sido cancelada en la cruz del Calvario. Ahora oro, Señor, oro, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que todo yugo financiero deje libre a tus hijos, todo devorador lo echo fuera en el nombre de Jesús. Toda plaga que ha llegado a tocar las finanzas de tus hijos, lo echamos fuera. Que la obediencia a tu palabra entre en el corazón de tus hijos, reconociendo que tú eres el dueño del oro y de la plata, que tengan libertad en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesús, declaro sobre tus hijos una bendición, un avance en sus finanzas, en su vida espiritual, en su salud, en sus emociones, en sus sentimientos. Ya no hay culpa que podrá atormentarlos, sabiendo que tú pagaste todo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Señor, oro por libertad, oro por bendición,
soy libre, yo soy libre. Yo soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Yo soy libre de toda deuda. Soy libre de toda enfermedad. Soy libre de todo miedo, de todo temor. Soy libre, dile al Señor, gracias por mi libertad. Gracias por darme vida eterna, aún sin merecerlo, Señor. Tú nos has bendecido. Nos has bendecido con vida eterna y tener vida en abundancia, Señor. Oro por este pueblo, que tú levantes este pueblo. Oro por aquel que está pasando por un tiempo difícil en su vida. Que tú levantes, que tú fortalezcas su fe. Que tú obres a favor de tu hijo o de tu hija que está pasando un momento difícil en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, será un tiempo que tus hijos están pasando, pero tú, Señor, te manifiestas a favor de ellos. Oh, en el nombre de Jesús, no importa la situación que estés pasando, Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, te dice el Padre en esta hora. Así ha declarado su palabra. Así lo declara en su palabra. Si tú lo crees, eso sucederá sobre ti. Bendito serás en la ciudad, te dice el Señor en su palabra. Bendito en el campo, y donde quiera que vayas serás bendito, porque la gracia del Padre va sobre ti. La gracia del Señor está sobre ti. Gracias. Eres libre, eres bendecido, eres próspero. No tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Solamente cree. Señor Jesús.
esa mañana. Ahí donde estás, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Gracias por esta mañana, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú estás conmigo. Ahora repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón esta mañana por todos mis pecados. Tú ya me perdonaste, pero hoy vengo con un corazón humilde y un corazón arrepentido. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a no vivir el pasado, vivir el presente. Y mi presente y mi futuro eres tú. Quiero vivir bajo tu voluntad. Ayúdame, ayúdame, Señor. Heme aquí, envíame a mí, porque yo te recibo hoy en mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes.